Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. ¿Qué tal, oyentes de Psicoqué? Aquí estamos de nuevo, una vez más, en el programa número 26 ya, en pleno verano, porque ya estamos, hace un calor, estamos con unas ganas de irnos a la piscina y nada, tenemos un programa con muchas sorpresas, porque tenemos a dos nuevas incorporaciones. Están con nosotros Lourdes y Paula y bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas para conocerlas un poco mejor y pues nada, vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues hola, soy Paula, tengo 20 años y acabo de terminar segundo de psicología. Espero que bien por ahora. Y ya vamos a pasar a tercero y yo me quiero especializar en clínica. Y tengo aquí a Lourdes, que soy compañera de clase, también voy al segundo y acabamos de terminar el curso, aún no sabemos las notas. Y pues nada, me gustaría hacer psicología clínica también y aquí estamos, en Psicoqué. Muy bien, la verdad es que se la ve con muchas ganas, deseosas de empezar con todo esto, que bueno, nosotros ya llevamos, César y yo por ejemplo, que estamos por aquí, llevamos ya un tiempo y estamos muy contentos, ya sabemos más o menos de qué va esto un poco y no sé, ya se habéis dado cuenta de que está bastante bien. Nada, pues vamos a empezar ya con el programa porque tenemos unas cosillas, tenemos una entrevista bastante interesante y vamos a hablar también de la película que habíamos prometido en el programa anterior. Pues nada más, empezamos ya con el programa. Después de una semana de espera estamos aquí para poder hablaros de la película Una mente maravillosa, que Víctor va a introducir y desvelar al final qué tipo de enfermedad era la que tenía el protagonista. Ajá, efectivamente, porque la verdad es que bueno, después de una semana de concurso, la verdad es que hemos recibido bastantes emails y hemos elegido un ganador que es Guillermo Villanueva, de Jaén. Pues sí, efectivamente, Guillermo, así que enhorabuena. La verdad es que tu respuesta es correcta. Todavía no vamos a desvelar cuál es la respuesta correcta, pero en principio vamos a contaros un poco quién fue John Nash, que fue un matemático de Estados Unidos que recibió el Premio Nobel de Economía en el 94 por sus aportaciones a la teoría de los juegos y los procesos de negociación. En su infancia fue un niño solitario, le gustaban mucho los libros y no le gustaba jugar mucho. Y luego ya de mayor pues escribió pues la tesis sobre el equilibrio de Nash. 7 años después se casó con una alumna suya llamada Alicia y un año después fue diagnosticada una enfermedad, que es la enfermedad de la que más tarde vamos a hablar, y fue internada por ella. Se divorció y volvió a casarse otra vez con su esposa. La película en sí es una adaptación de un libro de Sylvia Nasar y fue una película bastante famosa en su momento, la de Una mente maravillosa, y le dieron 4 Oscars por la actuación de Russell Crowe y Ed Harris y Jennifer Connelly, entre otros. La enfermedad de la que estábamos hablando y de la que todos llevamos esperando para saber todo el programa es una esquizofrenia paranoide, que implica, entre otros síntomas, unas distorsiones perceptivas. Como se puede ver en la película, hay 2 personajes que son Charles, que es compañero de piso de John, y una niña pequeña que siempre la acompaña, que son imaginarios, en principio son delirios del propio Nash. Entonces, aparte de eso, también hay otros síntomas como los cambios de afecto. A veces se ve también en otra escena de la película cuando se enfada un montón y tira una mesa por la ventana. Y también se puede ver otros como el deterioro del sentido de sí mismo y las funciones interpersonales, porque tienen bastante malas relaciones con sus compañeros de trabajo. Y también otros síntomas de autismo, porque por lo general siempre tiene problemas en las relaciones y siempre está solo y como muy encerrado en sí mismo. Entonces es un delirio crónico y esa es pues la enfermedad de la que estábamos hablando y la que resuelve pues el problema que se habíamos planteado el programa anterior. Y bueno, a ti, César, ¿qué te pareció la película? Pues a mí lo cierto es que la película la vi en el cine y me gustó bastante. No sé, me dio la impresión de que reflejaba bastante bien la realidad de los esquizofrénicos. También creo que sí la suaviza bastante. Sí.
pero en general a mí me ha gustado bastante. Sí, la verdad es que yo también la vi en su día y bueno, hace ya bastante tiempo porque la película tiene sus años y la verdad es que sí está muy bien, sobre todo la actuación y todo eso y cómo la representan está muy bien hecha. Espero que a vosotros también os haya gustado la película y que bueno, no os hayamos destripado mucho el argumento, esperemos que lo hayáis visto antes. Así que nada, vamos a pasar directamente con las noticias que tienen por ahí Lourdes unas noticias bastante interesantes. A ver. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque. Bueno, yo voy a hablar de noticias relacionadas con primates y a ver qué os parecen. La primera noticia dice que se ha encontrado que el 96% del genoma del hombre corresponde al de los chimpancés. O sea, tenemos el mismo genoma en un 96%. Dicen también, según Pilar Chapa Carrara, que los primates pueden establecer relaciones de amistad y comportamiento cultural, además de autoconsciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nos parecemos más de lo que creemos. Los primates también tienen un comportamiento cultural que adquieren socialmente y que prevalece por generaciones sucesivas. Y una cosa a destacar es que, en cuanto a términos de cognición, el hombre tiene cualidades como lenguaje o capacidades matemáticas, de las cuales aún, los simios no han desarrollado. ¿Qué os parece? Bueno, la verdad que resulta interesante ver que los humanos siempre hemos intentado marcar una diferencia cualitativa con los chimpancés, primates, pero que la verdad que cada vez va siendo más difícil porque descubrimos cosas nuevas en ellos que se asemejan muchísimo al nuestro. ¿Qué te parece, Víctor? Sí, la verdad es que es bastante interesante que cada vez se acercan más. Según vamos investigando nos vamos dando cuenta de que están muy cerca. Yo también, este curso en Psicología Fisiológica, estuvimos viendo unos estudios de comunicación de los primates con los humanos y la verdad es que en principio sí podían, de alguna manera, sí podían llegar a comunicarse con un lenguaje de símbolos. En ese sentido sí que están más cerca de los humanos y las conductas sociales que tienen, la verdad es que son muy llamativas, a mí me parece. También en el año que viene estudiaréis algunas que la verdad es que son bastante curiosas. Bueno, y ahora, Paula, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, yo he encontrado una noticia bastante interesante en elpaís.com respecto a niños hiperactivos y el debate que existe es en la medicación para los niños, sí o no. A favor se da que la mayoría de las evidencias sobre hiperactivos son de causa fisiológica, entonces su tratamiento también tiene que ser a base de fisiología, no solo a nivel cognitivo. Por otro lado, muchos padres se niegan a darle medicación a los niños ya que les cambia el humor, cambian su forma de ser y además también el problema existente es que solo hay un 15% de diagnosticados con este trastorno, por lo cual muchos niños que están en clase portándose mal, hablando, en verdad tienen una enfermedad encubierta y en cambio otros que no tienen esta también los califican como tales, por tanto el revuelo es alucinante. ¿Qué pensáis sobre el tema, chicos? La verdad es que es un poco complicado de saber dónde está la enfermedad y dónde está simplemente un mal comportamiento. Y habría que ver, habría que ver más o menos informarse y luego a la hora de los medicamentos, habría que ver qué es lo que merece la pena, ¿sabes? Si realmente los efectos secundarios de lo que es el tratamiento o el comportamiento del niño sin la medicación o si hay algún otro tipo de tratamiento paralelo para tratarlo sin unos efectos secundarios tan grandes. No sé, habría que verlo. ¿Y tú, Lourdes, qué piensas? No, sí, que con las enfermedades mentales siempre está el dilema de medicamentos sí, no y tal. Y bueno, lo mejor sería ir a un buen experto que te pudiera decir qué es lo conveniente en cada caso. Así que, nada, decir a padres que sospechen que sus hijos pueden estar afectados o algo de eso, que vayan a un buen especialista para que realmente saber si realmente es necesaria la medicación o con otro tipo de tratamiento se puede ayudar al niño en su convivencia en clase. A mí me parece muy importante lo que dice Lourdes porque realmente
y quien te puede ayudar realmente es un experto y son los que saben y los que te pueden decir. O sea que ante la duda, antes de arriesgarte a no combatir una enfermedad de este tipo, hay que saber, ¿sabes? Hay que saber si realmente el niño la está sufriendo, ¿sabes? O no es un problema de comportamiento simplemente. Y claro, también tener en cuenta el grado de afectación de la hiperactividad en el niño, ya que existen casos que en trastornos muy leves ellos mismos son capaces de controlarse y no llevar a tener ese comportamiento tan diferenciado del resto de niños. Bueno, y tras estas noticias, esperamos que os hayan gustado y todo eso. Y bueno, y también esperamos que os haya parecido interesante la película que os recomendaron en el programa anterior. Y bueno, pues si tenéis alguna recomendación o algo, mandad algún email y ya pues hablaremos de la película que recomendéis o alguna noticia o lo que sea. Y bueno, ahora vamos a pasar con la sección Entre Micros, con una entrevista muy interesante y a ver qué os parece. Llegamos a nuestra sección Entre Micros. Hoy de nuevo tenemos el placer, como ya sucedió en su día, de contar con la presencia de Miguel Ángel González Felipe, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Cisneros, que nos habló acerca de la donación de órganos y hoy va a hablarnos de un tema también muy entretenido y a mí me resulta curioso, que es el tema de la comunicación no verbal. Miguel Ángel, muchas gracias por estar de nuevo en Psicoqué. A vosotros por contar conmigo. Lo primero que te quiero preguntar así es, ¿qué es la comunicación no verbal? Porque la gente tiene una idea a lo mejor que puede ser errónea. A mí me pasó en su día. Pues Rafa, parece que te has caído del guindo, porque exacto. La propia palabra lo dice, comunicación no verbal, es decir, cualquier transmisión de información que se produce por cauces que son distintos a los que utilizamos pues cuando hablamos, cuando leemos, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, es lo que decimos cuando no decimos nada. Y es lo que decimos con nuestra cara, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestras piernas, con nuestra postura, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que la componen y qué es lo que queda dentro y fuera de ella? Fundamentalmente la comunicación no verbal es una comunicación muy natural y por lo tanto lo que la compone fundamentalmente es nuestro cuerpo. ¿Qué entra dentro? ¿Qué entra fuera? Entra dentro todo aquello que es natural, Queda fuera todo aquello que es artificial. Pensemos, por ejemplo, en los gestos que hacemos. Muchos de los gestos que hacemos pues pueden ser bastante naturales, como pueda ser rascarnos la cabeza o cualquier otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en el signo de la victoria. Eso no es comunicación no verbal, porque tiene un significado de carácter simbólico. Lo no verbal es no simbólico o muy natural, vaya, mientras que todo lo demás forma parte de la comunicación verbal. Sabemos que todas las especies poseen comunicación no verbal y que es el ser humano el único que dispone de una comunicación verbal compleja. Pero, ¿existen diferencias en la comunicación no verbal entre las diferentes especies? Existen bastantes diferencias. Quiero decir, nosotros difícilmente nos vamos a poder comunicar no verbalmente con un mosquito, por poner un ejemplo. Pero lo que sí es verdad es que hay una base muy común. Hay una base muy común entre animales que pertenecen a la misma especie. Pues, por ejemplo, entre los mamíferos superiores, que es la especie a la que muchas veces se nos olvida que pertenecemos, se puede producir bastante comunicación interespecies a través de los canales no verbales. Pues, por ejemplo, si nosotros vamos caminando por la calle y vemos un perro que, en fin, tiene el rabo tieso, tiene los dientes fuera y está haciendo, pues probablemente crucemos de acera. Ese perro nos ha comunicado algo. Si por el contrario el perro está sentadito, mueve su rabo de un ladito para otro, la boca abierta y la lengüita afuera, pues es posible hasta que nos acerquemos y le hagamos una carantoña. El perro nos está transmitiendo cosas. ¿Y esta comunicación mantiene la misma finalidad en todas las especies? A ver, los seres humanos, es que la palabra la has dicho tú antes y es una palabra muy correcta, nuestra comunicación es compleja.
En varios sentidos, fundamentalmente en un sentido de carácter abstracto. La comunicación de los animales tiende a ser bastante más simple, ¿eh? Pocas veces pueden ser abstractos, al menos que nosotros sepamos. Se está trabajando últimamente mucho pues con primates, con delfines y demás, pero hoy por hoy lo que sabemos es que la comunicación animal es una comunicación como muy objetiva y la comunicación humana es una comunicación de carácter abstracto. No obstante, los mamíferos superiores, entre los cuales nos encontramos, tenemos una capacidad afectiva que permite también la comunicación afectiva que siempre se produce a nivel no verbal, y los animales esta comunicación afectiva la tienen presente. Para el ser humano, ¿cuál es la principal función de la comunicación no verbal? Pues como la misma palabra indica, comunicar. ¿Qué se comunica? Se comunican muchas cosas. Sobre todo la comunicación no verbal lo que transmite es nuestros estados afectivos. No solo, pero digamos que sería la parte más importante que se transmite a través de nuestros gestos, a través de nuestra forma de movernos, a través de nuestra postura, pues cómo nos encontramos, si nos sentimos seguros, si estamos tristes, si estamos contentos, etcétera, etcétera. Sería fundamentalmente afecto. ¿Existen otras cosas o otros sentimientos quizá que podamos los seres humanos comunicar mediante la comunicación no verbal que no sepamos hacerlo verbalmente? Que no sepamos hacerlo verbalmente. Sí. El lenguaje es un invento maravilloso de los seres humanos y que permite prácticamente todo. Lo que pasa que la comunicación verbal es menos auténtica que la comunicación no verbal. Yo puedo estar muy cansado y puedo decirte que estoy fresco como una lechuga, a pesar de que tenga bolsas en los ojos y demás. Yo creo que el lenguaje puede servir para decir cualquier cosa, pero es más auténtica, es más real, es menos mentirosa la comunicación no verbal. Te quería preguntar por situaciones en las que los seres humanos muchas veces siempre estamos comunicando algo, a lo mejor sin darnos cuenta. Pues simplemente el hecho de ir vestidos de una determinada manera. ¿Existen situaciones sociales donde no haya comunicación no verbal? Es imposible que no haya comunicación no verbal. Tenemos cuerpo, tenemos cara, tenemos aspecto, etcétera, etcétera. Es imposible que yo no sepa, al verte, que estoy con un chico de 20 y pocos años. Igual que es imposible que tú no te des cuenta, al verme, de que soy mayor que tú. Evidentemente, siempre hay comunicación no verbal. ¿Podemos saber si alguien nos está mintiendo a través de la comunicación no verbal? Pues hombre, es una interesantísima pregunta. La respuesta teórica es sí, evidentemente requeriría un gran esfuerzo de entrenamiento, pero sí que podemos saber si hay una persona pues que no nos está diciendo toda la verdad a raíz de sus gestos, pues porque te está presentando gestos defensivos, porque sube los ojos, etcétera, etcétera. Sí que podemos saber que lo que nos está diciendo no es exactamente la verdad. ¿Qué beneficios desde tu punto de vista, Miguel Ángel, y desventajas también encontramos los seres humanos al hacer uso de la comunicación no verbal? Pues a ver, la ventaja y el inconveniente fundamental yo creo que son el mismo, y es que nos permiten mostrarnos como somos. Entonces, según y cómo, eso va a ser algo positivo, y según y cómo, pues eso va a ser algo no tan positivo, ¿no? A ver, hay profesiones en las que ser un profundo conocedor de la comunicación no verbal yo creo que es muy ventajoso. Por ejemplo, un psicólogo clínico, sabéis que es una persona, un profesional, que, entre otras muchas cosas, se fija no solamente en lo que sus pacientes le cuentan, sino en cómo lo cuentan. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo que tú estás en una posición que está demostrando interés. Tienes tu cuerpo echado hacia adelante, me estás mirando a los ojos, etcétera, etcétera. Los psicólogos clínicos sabéis que se fijan en todo este tipo de cosas. Si los pacientes cruzan o no cruzan las piernas, si cruzan o no cruzan los brazos. Todo esto les aporta información adicional que el sujeto, que la persona, que el paciente no lo dice por el canal verbal. Si tuviéramos que elegir entre uno de los dos tipos de comunicación, ¿cuál sería más imprescindible o el más importante quizá para el ser humano? A ver, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá, no? Buena pregunta. La pregunta del millón de siempre. Yo no creo que se trate de determinar cuál es más interesante, cuál es más... o si hay que decantarse por alguna, vaya. Lo cierto es que las dos existen y las dos son maravillosas. La comunicación verbal hace cosas auténticamente maravillosas. Nos permite hablar de conceptos, nos permite manejar elementos que no están presentes. Eso sí, lo que sí que nos podemos preguntar, y estaba al final de tu cuestión, es ¿por dónde comunicamos más?
¿eh? Esto es difícil de estimar, es difícil de calcular. Y bueno, hay resultados variopintos, pero en general la gente que sabe de esto y que de alguna manera se ha dedicado a cuantificarlo, lo que han encontrado es que todavía comunicamos más cosas por la parte que le toca a la comunicación no verbal, por el canal no verbal, que por el verbal. Se suele hablar de un 60-40%. Ya para terminar, un poco enlazando con esta pregunta, a veces a la hora de comunicarnos podemos encontrar discrepancias entre una comunicación y otra. Si esto ocurre, ¿a qué comunicación debemos hacer más caso, por decirlo así? Sin dudarlo, a la comunicación no verbal. A la comunicación no verbal, Sin ¿verdad? dudarlo. Entre otras cosas porque no es mentirosa. No es mentirosa porque no es voluntaria. La mentira es un acto voluntario. El lenguaje es un acto voluntario. Yo te puedo decir que me llamo Antonio y ponerte cara de que me llamo Antonio. Pero lo cierto es que no me llamo Antonio. Te estoy mintiendo. Sin embargo, las bolsas de mis ojos te van a indicar certeramente a lo mejor que estoy cansado o que estoy triste o lo que sea. Si hay una contraposición entre lo que dice lo verbal y lo no verbal, sin dudarlo, nos creemos lo que dice lo no verbal. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido de nuevo este rato y esperamos verte una tercera vez por aquí por este programa. Pues todas las que queráis, sabéis que podéis contar conmigo siempre. Muchas gracias. Stop. Yeah. Yeah. Bueno, pues que era esta entrevista, ¿verdad? Que estaba bien, ya lo decíamos. Pues ya se nos está acabando el tiempo y nada, la verdad es que a mí me ha gustado bastante el programa. El primero de Lourdes y Paula, y yo creo que lo han hecho muy bien. Las han visto bastante sueltas, la verdad. ¿Qué os ha parecido a vosotras? Bien, bien. Un poco nerviosas y tal, pero bien, ha estado guay. Sí. Sí, la verdad que nos lo hemos pasado bastante bien haciendo el programa y dar las gracias a todos por esta acogida. Yo creo que ha sido un programa bastante interesante, unas noticias muy buenas y la película muy bien. Y además hemos recibido muchos correos contándonos la enfermedad, así que estamos muy contentos. Y nada, que estamos ya de vacaciones, que ha llegado el verano y pues, yo por lo menos me lo estoy pasando muy bien, sin estudiar ni nada de eso. Que me gusta mucho la psicología, todo se ha dicho, pero que me apetecía descansar ya después de tanto examen y tanta historia. A ver, vosotros también, seguro. Sí, la verdad que sí. Un lujazo ya, dejar un poco la universidad. Sí, ¿verdad? Y luego cogerla con más ganas, pero... Claro que sí, hombre. Y nada, pues deciros que nos podéis escuchar como siempre en www.audio.urcm.net, o también podéis escribirnos a pues donde siempre, para contarnos cualquier tipo de duda que tengáis sobre el programa o alguna sugerencia, como el concurso que hemos tenido. Nos podéis escribir a psicoque@ceo-cisneros.es y estaremos encantados de atender a vuestras propuestas. Así que pues nada, ya se nos acaba el tiempo y nada, solo despedirnos de vosotros hasta el siguiente programa.